Muy buen día, mis estimados estudiosos de Emprendimiento 3 y 4. Quien les habla, Luis Hernando Ramos, su docente tutor. En esta sesión sincrónica del día de hoy vamos a ver el módulo 2 con el tema producción, administración y estados financieros de todos esos proyectos que ustedes han presentado y que ya presentaron en ese módulo 1. Les recomiendo muchísimo tener en cuenta todo lo que es la administración y los estados financieros. No es presentar unas cifras, es saber presentar un buen balance, es saber presentar un estado de resultados, un activo, unos activos, unos pasivos, y que realmente coincida y que basado en ese balance, en esos estados financieros, puedan tomar unas determinaciones para montar, seguir o, o- o realmente llevar a cabo ese emprendimiento que ustedes tienen en mente. Los invito a que me permitan unos segundos a compartir la pantalla para poder ver esa exposición que les voy a dar de ese módulo 2 con lo que es la producción, la administración y los estados financieros. Muy buen día, mis estimados estudiosos de Emprendimiento 3 y 4. Quien les habla, Luis Hernando Ramos, ingeniero industrial con maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Soy su docente tutor. El día de hoy vamos a ver el módulo 2 y el tema que vamos a ver es la producción, la administración y los estados financieros para estas dos etapas del el manejo, del emprendimiento que ustedes tienen en sus respectivas empresas. Como les comenté, hoy vamos a ver el módulo 2. Comenzamos. Eh, Reconocer todos los aspectos y todos los elementos que son necesarios para realmente poder construir un juego completo de todos los estados financieros de las compañías o las organizaciones y cumpliendo con los requerimientos mínimos establecidos en la regulación financiera. Y así de esa manera se nos permita presentar información adecuada para la toma de decisiones de los usuarios. Les comento, mis estimados estudiosos, hay muchas situaciones que por la forma o la manera en que presentan los estados financieros no se obtiene realmente o un crédito o realmente el respaldo de los bancos para el apalancamiento financiero de las compañías. Esto es muy importante entre las compañías que se inician o que realmente están establecidas. Si se presentan unos muy buenos, eh, buenos estados financieros, eh, obviamente eh, hablando siempre realmente del estado de la compañía, eh, hay mucho a su favor de que el crédito o los créditos o realmente el respaldo financiero en el diario vivir de la compañía sea respaldada por uno o varios bancos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues definición del proceso productivo, la clasificación de procesos productivos, la definición del proceso administrativo, etapas del proceso de administración, los principales estados financieros, las conclusiones y la bibliografía. Al hablar de proceso productivo, pues esta etapa, este proceso lo podríamos definir como la forma en que una serie de insumos se pueden transformar en productos eh, mediante la participación de una determinada tecnología, combinación de mano de obra con maquinaria, métodos y procedimientos de operación. Puede ser la sola mano de obra semi-industrial
maquinaria o totalmente industrializado para el manejo de la maquinaria. Hoy en día existe muchísima maquinaria totalmente automatizada donde solamente interviene el control en la mano de obra del hombre como control de esa automatización de esa maquinaria. O sea que vamos desde lo artesanal hasta lo automatizado completamente. En cuanto a clasificación de procesos productivos, podemos hablar de que los distintos procesos productivos se pueden clasificar en función de su flujo productivo o del tipo de producto. En estas dos cosas tenemos que ser muy claros. Y cada caso tendrá diferentes efectos sobre el flujo de fondos. Cuando hablamos de su flujo productivo, el proceso puede ser en serie, por pedido o por proyecto. Es en serie cuando se elaboran ciertos productos cuyo diseño básico es relativamente estable en el tiempo y cuyo destino es un gran mercado. Podemos hablar en serie, mis estimados estudiosos, de muchas piezas que realmente van a mercados que realmente ya están captados y sus pedidos son muy altos, entonces se forma una cadena para poder realizar esa producción en serie y que salga por unidad lo más económico posible. La producción en serie, como les he comentado, la producción en serie permite un alto grado de especialización que genera economías de escala, lo que les había dicho. Ventajas como altos niveles de eficiencia, necesidad de personal con menores destrezas debido a que hace la misma operación. Obviamente de esto es de personal de todas maneras que se capacitación requiere una información y pues alguna destreza, pero es mínima porque lo único que hace es verificar el proceso de producción en línea para que no haya atascos en la producción o porque finalmente la materia prima ingrese a la maquinaria de como la maquinaria lo requiere o lo necesita. Desventajas de este tipo de producción en serie, pues difícil adaptación de línea para fabricar otros productos, exige bastante cuidado para mantener balanceada la línea de producción y además se recomienda su uso cuando se fabricará un solo producto o varios productos con cambios mínimos. Esto, pues, en muchas ocasiones, por ejemplo, en la línea automotriz se utilizan matrices que realmente están permanentemente produciendo la misma pieza y sus cambios lo único que realmente requieren es el cambio de la matriz, que son muy costosas y ese tipo de situaciones no va a generar en la producción algo desacertado, sino solamente es cambiar una matriz y ya. Realmente ese es el cambio. Y así como en el campo automotriz podemos hablar de muchísimos ejemplos que realmente se manejan. Podemos hablar de producción en serie, de la producción de arepas, de producción de empanadas, tantas cosas, mis estimados estudiosos, que podemos hacer en serie. ¿Por qué? Porque realmente es la misma materia prima, es el mismo elemento que se requiere para adicionar, para que esté integrado a la producción final de un artículo. Entonces, pues realmente sí podemos pensar en que la producción en serie en muchos casos es muy ventajosa. La producción por proceso y por proyecto es un proceso por pedido de producción sigue diferentes que se hacen necesarias su flexibilización a través de mano de obra y equipos suficientemente dúctiles para adaptarse a las características de cada solicitud. Cuando nosotros hablamos de proyectos, son situaciones, trabajos muy específicos. En la producción por proyecto implica un producto de características muy, no digamos complejas, pero sí podríamos hablar muy particulares. Y por eso se puede hablar de casos únicos o exclusivos que por lo general dan origen a un estudio anterior de factibilidad, si se puede o no se puede para poder llevar a cabo. Por ejemplo, podríamos hablar de producir un avión con muchas características muy particulares para la persona que lo pide. Entonces tienen que llevarlo a cabo en la producción de ese avión para que realmente le den gusto a ese cliente. La producción de carros que son a nivel mundial son con unos pedidos muy particulares y entonces eso le genera
un proyecto muy particular con características muy particulares que podría inclusive en muchos momentos ser complejas o únicas, porque eso les interesa a los clientes y por eso podemos hablar de que la producción por proceso y por proyecto son producciones que son exclusivas para cada actividad que se va a llevar a cabo. Clasificación según el tipo de producto. Según el tipo de producto, el proceso se clasifica en función de los bienes o servicios. Y estos son los que se van a producir. Ejemplo de estos son procesos de transformación química, de transporte, de salud, de montaje. También muchas veces un mismo producto se obtiene a través de diversos procesos productivos. Evidentemente las características de estos procesos y de cada producto que de cada proceso van asociados a las inversiones diferentes y por tanto rentabilidades diferentes. Disculpen. Es diferente realmente pensar y las tecnologías cambian muchísimo, entonces se puede producir, hacer procesos productivos con una tecnología más antigua y pues ahí podemos ser competitivos, pero competitivos en costos, porque de pronto la siguiente, la capacidad es mucho más alta y podríamos decir que se es mucho más eficiente. La alternativa tecnológica que se selecciona afectará en forma directa y la rentabilidad de ese proyecto. Por eso podemos hablar de tecnología que realmente nos permita sacar más rápido los proyectos y por ende ser mucho más eficientes. ¿Qué es el proceso administrativo, mis estimados estudiosos? Es una secuencia de etapas apegadas a una lógica que abordan los aspectos que considera la administración para su aplicabilidad. En otras palabras, mis estimados estudiosos, el proceso administrativo es algo que va paralelo al proceso de producción, donde finalmente es indispensable que vaya que vaya apegado a una etapa de desarrollo y verificación de cada una de las etapas de la producción. Y por eso vamos a hablar de que son apegadas a una lógica, a un proceso, a unas etapas que realmente deben ser aplicadas a través del tiempo en la medida que se va avanzando en el proceso de producción. Y pues podemos hablar de que se abordan los aspectos que se considera la administración para su aplicabilidad, discúlpeme. ¿Qué es el proceso administrativo? El proceso administrativo es la administración en acción. La administración comprende varias funciones o etapas indispensables de conocer. Para aplicarlas a cualquier estructura, el conjunto de dichas etapas se conoce con el nombre de proceso administrativo. Cuando nosotros hablamos de proceso administrativo, mis estimados estudiosos, es un conjunto de visiones, lo llamo así, bajo la experiencia que yo tuve, donde uno tiene que tener un entender en cada uno de los procesos, de las etapas, de las áreas que uno tiene que verificar esos procesos administrativos. Entonces, realmente, los que realmente van a aplicar su administración en sus empresas o en el desarrollo de sus roles laborales, tienen que estar muy pendientes que se estén desarrollando en cada una de las etapas, en cada una de las áreas, que se esté desarrollando adecuadamente el proceso administrativo para poder después fusionar cada uno de los procesos en cada una de las áreas y que el éxito administrativo sea total en la compañía o en la organización. Etapas en el proceso administrativo, pues podemos hablar de la mecánica y la dinámica. La mecánica está constituida pues por las fases de planeación y organización y la dinámica está constituida por dirección y control. Por eso podemos hablar de que los procesos administrativos están compuestos de planeación, organización, dirección y control. Esas son 4 etapas que nosotros durante una administración podemos aplicar perfectamente y se nos lleva a cabo lo más detallado posible donde estemos verificando nuestra administración. Tenemos que planear, tenemos que organizar según la planeación, tenemos que llevar a cabo esa dirección de esa organización que hemos desarrollado. Y por último, tenemos que verificar, tenemos que controlar lo que realmente estamos poniendo que hemos puesto a funcionar.
¿Qué tenemos que preguntarnos en cada fase del proceso administrativo? La planeación, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, perdón, en la planeación, ¿qué se va a hacer y qué se quiere hacer? Esas son dos grandes preguntas que nosotros tenemos que tenerlas presentes cuando vamos a planear un acto, una tarea, una actividad dentro de nuestro proceso administrativo. Cuando vamos ya a pensar en organizarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién vamos a contar? ¿Hasta dónde va a llegar la logística de esa organización? ¿Qué involucra esa organización? O sea, la palabra cómo lo vamos a hacer, cómo se va a hacer, involucra todos estos procesos para poder que no nos vaya a fallar ningún detalle en la organización para poder llevar a cabo la planeación que hicimos. La dirección es ver que se haga. Obviamente, esa es la función de los gerentes o los directores o digamos los presidentes de las compañías. Eh, Hay situaciones que ellos tienen que estar verificando y controlando que realmente se haga. Por eso, primero en la dirección, ellos tienen que ejecutar que las cosas se estén haciendo según lo que se planeó y organizó. Si nosotros pensamos en que se hizo una planeación y se hizo una organización para que fuera exitosa esa planeación, en la dirección estamos verificando que realmente eso se cumpla. Y eso es parte del rol de un administrativo, de un administrador. El control, pues básicamente es cómo se está realizando, realmente verificando que las cosas se estén haciendo según se planeó y se organizó y que la dirección que estamos llevando a cabo, pues realmente si se dieron unas pautas, si se dieron unos puntos a cumplir, pues realmente se estén llevando a cabo paso a paso de lo que hemos realmente propuesto hacer. Las etapas, fases y elementos del proceso administrativo. Hay etapas mecánicas y esas etapas mecánicas nos llevan a una fase de planeación y la fase de planeación nos lleva a unos elementos. ¿Qué elementos tenemos que tener en esta planeación? Los objetivos, las políticas, los procedimientos, los programas y los presupuestos. Realmente estos son, me disculpan la repetición de la palabra, son 1, 2, 3, 4, 5 elementos que componen una planeación de buenas características para poder llevarla a cabo exitosamente. De otra manera, se nos podrían escapar si dejamos de desarrollar algunos de estos puntos, se nos podrían escapar muchas fuentes para poder llevar a cabo exitosamente el proyecto. En la etapa mecánica vamos a hablar de la organización y contiene igual 5 elementos que tenemos que tener en cuenta. La división del trabajo, quién lo va a llevar a cabo, dónde se va a llevar a cabo, cuántas personas van a intervenir, las jerarquías. Esto es importante muchísimo, esto es muy importante, mis estimados estudiosos, porque dentro de la división del trabajo tenemos que establecer las personas que van a estar dentro de esas áreas controlando el trabajo que se esté haciendo y pues hay cabezas de grupo y esas cabezas de grupo tienen elementos que controlar y que poner a trabajar. Por eso tenemos que establecer jerarquías dentro de los grupos de la división de trabajo. La departamentalización, realmente estamos hablando de que si nosotros manejamos áreas, es mucho más fácil subdividir el trabajo que manejarlo de en un solo elemento. Y dentro de todo esto, la división del trabajo, las jerarquías y la departamentalización, cada uno debe tener unas funciones y unos roles y unas obligaciones que cumplir. Y por último viene la coordinación de todos estos elementos que realmente estamos organizando para que se dé la segunda etapa del proceso administrativo. En la tercera etapa tenemos la dirección. Antes hablamos de la mecánica, ahora viene la dinámica, que es el elemento funcional. En la dirección tenemos 5 elementos igualmente, como aspectos humanos,
las personas que intervienen, sus características, sus responsabilidades, la motivación que tiene este grupo humano, la comunicación entre ellos y quién lo va, y la comunicación entre ellos y la persona que está dirigiendo el proyecto, la toma de decisiones finalmente, hasta dónde pueden llegar y si todo se va a acumular a la dirección o no. Para eso tenemos que hablar de un elemento básico que es poder delegar. Si nosotros como personas que dirigimos no delegamos, nos vamos a ahogar muchísimo en el manejo de un proyecto. Por eso tenemos que pensar en la delegación de toma de decisiones. Y por último viene la supervisión. Esa supervisión es en la cual nosotros podemos delegar muchas funciones para la toma de determinaciones hasta un elemento que nosotros digamos hasta aquí, hasta esta jerarquía puede llegar esta persona y puede tomar determinaciones porque tiene las características, tiene los elementos, tiene realmente la capacidad para poder resolver esa situación según se le haya delegado. Bueno, luego viene la contabilidad financiera, los estados financieros. ¿Qué son? Son la tabulación formal de nombres y cantidades de diversos recursos expresados en dinero, derivados de registros, que nos reflejan a una fecha de corte, puede ser, normalmente lo hacen trimestral, semestral o anual, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. Siempre cuando presentamos estados financieros, estos son de prueba, excepto ya cuando a final de año el corte, digamos que hay muchas compañías que no utilizan el 31 de diciembre como corte final, sino que lo hacen mucho antes, y esos son los cortes que presentan sus estados financieros para poder llevar a cabo una mejor información financiera. Todo esto constituye la revelación de la información financiera del ente o la organización a la cual estamos vinculados. Y para construirlo requerimos de la información en los saldos contables a un periodo determinado. Obviamente eso va periodos atrás, arrancamos con unos saldos, llámese ceros, o realmente unos saldos que el estado contable nos los va a presentar desde dónde iniciamos, desde dónde arrancamos en la contabilidad financiera. En la dinámica de las cuentas o elementos de los estados financieros, en la contabilidad financiera tenemos que tener en cuenta los activos, que son nuestros gastos y nuestros costos, los pasivos, el patrimonio, que son los ingresos. Y los ingresos, perdón. Tenemos las cuentas débito, que son las que nacen o se originan y aumentan. Y tenemos obviamente una sumatoria que nos da un saldo débito. Y en las cuentas crédito que nos disminuyen y o se extinguen o cancelan bajo su sumatoria en la parte de los activos, que son gastos o costos. Y en los pasivos, patrimonio e ingresos, las cuentas débito son las que disminuyen y o se extinguen o cancelan bajo su sumatoria, y las cuentas crédito son las que nacen, se originan y o aumentan en los pasivos, patrimonios e ingresos, la sumatoria, el saldo crédito. Esto es importante que lo tengan presente dentro de los elementos contables para tener en cuenta que realmente hay cuentas débito y crédito en los activos y hay cuentas débito y crédito en los pasivos, y cada una se comporta de una manera diferente. Por eso es importante, sin llegar a profundizar, sin yo tener un conocimiento profundo, mis estimados estudiosos, hay elementos que tenemos que cuidar dentro de la contabilidad que yo, bajo la experiencia que he tenido y tuve, la contabilidad es la columna vertebral de todas las empresas, de todos los entes, de todas las compañías, para poder que uno tenga información acertada a tiempo para tomar determinaciones. La ubicación de cada saldo obedece al principio de la partida doble. Cuando nosotros hablamos de activos y de pasivos, en los activos
hablamos de inversión, y en los pasivos hablamos de financiación. Los activos en la inversión son el uso o aplicación de los recursos económicos. Los pasivos, el patrimonio y los ingresos en la financiación son la origen o el origen o fuente de los recursos económicos. Por eso hablamos de un debe y un haber en las cuentas contables. Al hablar de la contabilidad financiera y un juego completo de estados financieros con los que buscamos presentar las NIC o las NIF, los estados financieros se componen de un estado de situación financiera, un balance general y un estado de resultados integral que realmente nos da una visión de la compañía al momento del corte. De la misma manera podemos ver un estado de cambios en el patrimonio y lo mismo un estado de flujos de efectivo. Estos cuatro elementos, el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, nos compone gran parte de los estados financieros. Realmente estos son los estados financieros. Y estos cuatro nos dan unas políticas contables y notas explicativas de las cuales se desprende mucha información detallada para esos estados financieros. Es importante ponerle atención a estas políticas contables y notas explicativas, porque es ahí donde muchas veces los bancos especialmente o las entidades financieras se detienen a esculcar las cifras que hemos puesto en los estados financieros. Elementos del estado financiero, pues estamos hablando de los activos, el pasivo y el patrimonio, que son estado de situación financiera, el balance general, y los gastos y los ingresos, que son el estado de resultados, que es el que nos muestra realmente nuestros gastos y nuestros ingresos, y ese es el estado de resultados. El estado de la situación financiera, el balance general, son nuestros activos y nuestros pasivos, junto con el patrimonio, discúlpenme. El estado de flujo de efectivos en los pasivos, en los activos, nos los muestra los activos, el estado de flujo efectivo, y el patrimonio nos muestra el estado de cambios en el patrimonio, en el balance general. Y en el estado de resultados, pues están los gastos y los ingresos, que es lo que realmente nos está mostrando eso, los gastos y los ingresos en el estado de resultados que se les muestra a las entidades financieras. ¿Cuál es la finalidad de esta contabilidad financiera y del juego completo de los estados financieros? Pues nos constituye una representación estructurada de la situación financiera y de los resultados de un periodo de las acumulaciones y compensaciones resultantes de las transacciones llevadas a cabo por la compañía, por la empresa. Esto tiene obviamente un propósito general, que es suministrar información acerca del estado, de la situación, del desempeño financiero, así como de los flujos de efectivo que sean útiles para la toma de decisiones, sea para la misma compañía o sea para mostrar ante las entidades financieras a las cuales pues uno como compañía, como organización requiere acudir para apalancamiento financiero dentro de la organización. Cuando hablamos de los componentes de los estados financieros en la contabilidad financiera, las características generales que podemos hablar están conformadas por secciones. Está un encabezado, un cuerpo central que tiene cifras de los elementos, están las firmas y están las notas. Básicamente, es esto lo que compone los estados financieros, una estructura. O sea, esas son las características de esos estados financieros. El encabezado, el cuerpo central, que son las cifras que estamos mostrando a ese corte que queremos demostrar, las firmas de las personas responsables, como el gerente o el gerente financiero, el presidente de la compañía, el contador, el auditor, y por último vienen las notas a todos esos estados financieros. El encabezado, ¿en qué consiste? La identificación del ente económico, el nombre, el NID, el tipo de sociedad. El periodo presentado son las fechas, el corte o lapso considerado. Acuérdense que no siempre va a un año, hay periodos mucho más cortos y son balances de prueba.
Expresión de las cifras, moneda funcional, forma en que se están presentando, que están presentados los valores monetarios, pueden ser pesos, pueden ser dólares, depende mucho de lo que se esté presentando y a dónde se esté presentando. Tipo de estado financiero, puede ser uno básico, uno consolidado, de propósito especial, etcétera. Realmente eso es lo que estamos buscando. Según lo que queramos buscar al final, el resultado para lo que estamos armando el estado financiero, es lo que realmente queremos mostrar. El cuerpo o el contenido central son los estados, son los elementos de los estados financieros. Realmente son los saldos de todas las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. Básicamente, esos son los elementos de los estados financieros. Y nos refleja el resultado de aplicar un ciclo contable bajo unas normas técnicas con reconocimiento, procesamiento, evaluación y medición de esos estados financieros con esas normas técnicas. Y de la misma manera, la información cuantitativa, que son todos los números, todos los valores que estamos presentando en esos estados financieros. Las firmas, esto es uno de los puntos más importantes también dentro de los estados financieros, porque con la firma estamos respaldando la información que se está presentando ahí. Rúbrica, es el signo o señal, que es la asignatura o la firma. El nombre de los responsables, el representante legal, el contador, el revisor fiscal, para aquellos entes obligados a tenerlo. Recuerden que el revisor fiscal está establecido de ciertos montos en adelante en los estados financieros. Identificación de los firmantes, cargo, la cédula, tarjeta profesional para los contadores y los revisores fiscales. Y final, pues además debe hacerse la precisión de lo siguiente, mis estimados estudiosos. Debe indicarse que las notas que acompañan no son anexos, son parte integral de los estados financieros. Esta es una nota muy importante que debe ir apegada a los estados financieros. El contador y el representante legal, debajo de sus respectivas firmas, deben hacer alusión a la certificación o informe que redactan dirigido a los accionistas o a la junta de socios o al que le corresponda según vaya el estado financiero. Y el revisor fiscal, al igual que los anteriores, debe emitir un informe llamado dictamen. Ese revisor fiscal debe expedir ese dictamen para poder que realmente certifique esa información que se está dando ahí de esa manera. Las notas no son anexos, y en esto tenemos que ser muy claro, no son anexos, es información mayormente cualitativa, o sea, es un análisis de las cifras de las cifras que se está mostrando, complementan y detallan las partidas o rubros que por su naturaleza requieren una mayor explicación que se le ha presentado en el cuerpo central de los estados financieros. Y en los NIC y en las NIF están contempladas las normas NIC C1, NIF F, pymes y sección 8. Cada uno de ustedes con una mayor profundización pueden hablar y con sus respectivos contadores. Yo como ingeniero industrial que tuve experiencia en manejo de empresas, no les puedo hablar con mucha profundidad de esto, pero sí me interesa que lo conozcan y que realmente tengan estos estados financieros presente en cada una de las compañías que están haciendo, que están realizando, que están empezando a hacerlo. El estado de la situación financiera es un estado estático que tiene como fin indicar la posición o la estructura financiera de la organización a una fecha determinada. En pues podemos relacionar los activos, los pasivos y el patrimonio, esos tres, dando cumplimiento a una ecuación simple contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Y mostrando las partidas según la siguiente clasificación. Ya sabemos que entre los estados financieros, la suma del pasivo más el patrimonio en cifras debe ser exactamente igual al activo. Tenemos el activo y dentro del activo tenemos el activo corriente y el activo no corriente. Tenemos los pasivos, el pasivo corriente, el pasivo de largo plazo y el patrimonio, pues para ese no hay ninguna clasificación. Ese es el estado de la inversión de los socios o las personas que han intervenido en dicha organización. Hablemos de la liquidez. Se refiere a la velocidad en términos de tiempo, obviamente, en el que un recurso se convierte rápidamente en dinero efectivo, a la capacidad de intercambiarse por otro recurso. Por ejemplo,
tenemos un bien raíz. Ese es digamos que un activo en el cual nosotros podemos decir, no podemos en 24 horas venderlo para tener una liquidez. Un activo no se vende en 24 horas. Los activos son, por ejemplo, los inventarios. Los inventarios sí son, nos dan liquidez, y ese tipo de situaciones realmente son las que nosotros podemos mostrar como liquidez de una compañía. Aunque también podemos verlo por el lado contrario, que los inventarios nos generan costos para nosotros como compañía, tenerlos ahí quietos. Bajo la normatividad internacional se aceptan dos maneras de presentación: la orden de liquidez, primero las partidas más corrientes y luego las menos corrientes. En los activos están los activos corrientes y los activos no corrientes. En los pasivos está el pasivo circulante y el pasivo a largo plazo, y el patrimonio, que está el capital social y el superávit. Y la orden de solidez, primero las partidas menos circulantes y luego las más corrientes. Eso es la estructura física de una compañía: el orden de la liquidez y la orden de solidez. La solidez de una compañía está en los activos no corrientes, en los activos corrientes, el patrimonio, el capital social y el superávit, y los pasivos, el pasivo a largo plazo y el pasivo circulante. Obviamente, los pasivos de la liquidez están vinculados a los pasivos de la solidez. El patrimonio de la liquidez está vinculado a la orden de la solidez, y los activos de la liquidez están vinculados a la orden de solidez. Este es un estado de situación financiera, una manera de presentarlo: su activo, su pasivo, y su activo donde su suma final, el total del activo, nos da igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Les quiero dejar este ejemplo de un estado de situación financiera, que es la manera en que se cumple con la presentación de la situación del estado financiero, de la contabilidad financiera ante los entes financieros que nos lo soliciten. El estado de resultados nos muestra los resultados o desempeño de la entidad y generación de utilidades, ganancias o pérdidas entre un periodo de tiempo que normalmente comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Hay compañías que lo aplican diferentes periodos, pero es igual. Y es un estado dinámico porque nos muestra el consolidado de los movimientos ocurridos en las actividades ordinarias y extraordinarias de todas las organizaciones. ¿Qué resultados? Pues nos suman los ingresos operacionales, son los ordinarios, y los no operacionales, otros como estados financieros, como financieros. ¿Qué nos resta? Los egresos por costos y gastos de operacionales, que son la administración, las ventas, la distribución, y no operacionales como otros financieros. Se establece la diferencia entre negocios, entre ingresos y egresos, que es igual a excedente utilidad a pérdida. Entonces, pues ya realmente esto nos permite ver el estado de resultados que vamos a presentar. El estado de resultados más usual en Colombia es los ingresos ordinarios operacionales, que el costo de ventas que nos genera una resta es igual, luego viene la ganancia o la pérdida bruta, luego vienen los gastos operacionales de administración, de ventas y distribución, luego viene la ganancia o pérdida operacional, luego vienen los ingresos, que son los que suman, no operacionales, los gastos no operacionales, la ganancia o pérdida antes de impuestos, luego viene el impuesto a las ganancias, y por último la ganancia o pérdida del periodo que estamos presentando. El estado de flujos de efectivo. ¿Para qué es el estado de flujos de efectivo? Para que cumpla todo lo anterior. Todos los fines se debe mostrar el efectivo y sus equivalentes. Está clasificado por operación, inversión y financiación. En la inversión tenemos el aumento de la capacidad instalada, la infraestructura, la venta de activos fijos e intangibles. En la operación tenemos las transacciones o hechos económicos frecuentes y necesarios que nos llevan a cabo su razón de ser por misión y para funcionar en condiciones de normalidad. Y la financiación, pues son deudas u obligaciones financieras de emisión de capital, acciones o todo lo relacionado con el patrimonio, inclusive transacciones o hechos económicos poco comunes dentro de la organización. Este es el estado de cambios en el patrimonio.
les dejo aquí para que lo miren levemente. Mil y mil gracias, mis estimados estudiosos. Esta es la bibliografía que les dejo para que ustedes puedan consultar mejor todo lo que les he presentado. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias por escucharme. Realmente esta es la exposición del segundo módulo y les deseo mucho éxito en esas tareas que quedan pendientes. Mis estimados estudiosos, mil gracias por haber escuchado este módulo, esta explicación de este módulo 2, el tema que hemos hablado de administración, que es muy importante, llevada a cabo en todas las compañías, en todas las organizaciones, en todas las empresas, donde realmente tiene que haber siempre un tema administrativo. Los temas administrativos siempre van vinculados a un tema operativo, un tema de producción. Cada tema operativo, cada tema de producción siempre tiene que generar un acto administrativo y por eso es que los tenemos que relacionar. Y estos dos, la producción y la administración, nos generan unos estados financieros para los cuales nosotros, normalmente las compañías que abren, que hacen, generan unos estados financieros para saber si realmente ganaron o perdieron. Yo quiero desearles mucho éxito en esas presentaciones que les quedan pendientes. Las tareas 3 y 4, recuerden que la tarea 4 es una evaluación. Les deseo muchísimo éxito, sean muy detallistas en lo que se les pide y en lo que presentan, muy claros en esos videos. Recuerden que si ustedes no presentan con esa claridad lo que se les ha solicitado, pues realmente les puede ir muy regular. Tengan presente que eh, deben adjuntar el enlace del video, porque de esa manera yo puedo escucharlos y ver punto a punto de lo que se les ha solicitado. Y pues no, señores, les deseo mucho éxito, me queda no más que realmente desearles ese éxito que tanto requieren para aprobar esta materia de emprendimiento 3 y 4. Mil gracias, hasta pronto.